Y en este punto tenemos que hablar del procesamiento del lenguaje natural, o NLP, que es una rama de la inteligencia artificial que se ocupa de la interacción entre los ordenadores y el lenguaje humano. En esencia, NLP permite a los ordenadores entender, interpretar y responder a las entradas del lenguaje humano de una manera que es muy significativa y también útil. NLP es la tecnología detrás de las aplicaciones como asistentes de voz, Siri o Alexa, las traducciones automáticas, Google Translate, y muchas de las IAs generativas como ChatGPT. Sin embargo, el NLP se enfrenta a un reto muy importante. El lenguaje humano es increíblemente complejo y diverso, como hemos visto en el ejemplo de los Transformers. Piensa en todas las diferentes maneras en que puedes formular una simple pregunta, todas las palabras que tienen múltiples significados dependiendo del contexto, y todas las sutilezas y matices que pueden expresarse a través del lenguaje humano. Para que una computadora pueda entender y responder a todo eso, necesita ser capaz de hacer varias cosas. En primer lugar, deberás ser capaz de leer y entender el texto o el habla. Esto puede implicar tareas como la segmentación de palabras, que es dividir el texto en palabras individuales o tokens, la identificación de la raíz de las palabras, por ejemplo, entendiendo que corriendo y corre son formas de la misma palabra correr, y la identificación de las palabras del discurso, por ejemplo, determinar si una palabra es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, etc. En segundo lugar, el ordenador debe ser capaz de analizar la estructura y el significado de las frases o oraciones. Esto puede implicar la identificación de las relaciones entre las palabras. Por ejemplo, en la frase "el gato persigue a la pelota", el ordenador necesita entender que gato es el que está realizando la acción de perseguir y que la pelota es lo que está siendo perseguido. Y también la interpretación del significado de la frase en su conjunto. Por ejemplo, que esta frase está describiendo una acción que está ocurriendo. Finalmente, el ordenador debe ser capaz de generar una respuesta o acción adecuada. Esto podría implicar buscar información, realizar una acción como poner una alarma o hacer una reserva en un restaurante, o generar una respuesta en lenguaje natural que pueda ser entendido por seres humanos. Veamos cómo funciona a partir de un ejemplo práctico. Imaginemos que le preguntas a tu asistente virtual: ¿necesito un paraguas hoy? Aunque es una pregunta bastante sencilla para un humano, hay varios pasos que el programa deberá seguir para entender y dar una respuesta que puedas entender en el lenguaje humano a tu pregunta. En primer lugar, el asistente virtual debe convertir tu voz a texto. Esto se hace a través del reconocimiento de voz, que implica identificar los sonidos que haces y mapearlos a palabras en el idioma en el que estés hablando. Una vez que tu pregunta se ha convertido en texto, el asistente va a dividir la frase en tokens, que son esencialmente palabras o partes de palabras individuales que componen la frase. Luego va a analizar la estructura de la frase para entender cómo se relacionan estas palabras y estos tokens entre sí. Esto se llama análisis sintáctico. Y a continuación, el asistente va a necesitar interpretar el significado de tu pregunta. ¿Necesito un paraguas hoy? Es una forma indirecta de preguntar sobre el clima. El asistente necesita entender que necesitar un paraguas está relacionado con la posibilidad de que llueva. Y una vez que el asistente ha entendido tu pregunta, necesita tomar una acción. En este caso, esto significa buscar el pronóstico del tiempo para tu ubicación actual. Y finalmente, una vez que el asistente ha obtenido la información que necesita, debe generar una respuesta en lenguaje natural. Si la predicción del tiempo es de lluvia, el asistente podría responder: sí, parece que va a llover hoy. Sería buena idea llevar un paraguas. Y si no va a haber lluvia prevista, podría decir: no, el pronóstico del tiempo es soleado hoy, no necesitas un paraguas. Este es un ejemplo muy simple, pero demuestra la cantidad de procesamiento y comprensión que debe ocurrir para que las máquinas interactúen de manera efectiva con el lenguaje humano. Y este es el desafío y la promesa del procesamiento del lenguaje natural. Veamos un segundo ejemplo antes de continuar. Imagina que eres el dueño de una cafetería, que está muy de moda. Felicidades, por cierto. Recientemente has introducido una nueva bebida y quieres saber cómo la están recibiendo tus clientes. Así que decides buscar en Twitter cualquier mención a tu cafetería y a la nueva bebida. Manualmente, esto podría tomar mucho tiempo, especialmente si tu cafetería es popular y hay muchas menciones en redes sociales. Aquí es donde el procesamiento del lenguaje natural puede serte muy útil. En primer lugar, recogerías todos los tweets que mencionan a tu cafetería y a la nueva bebida. Podrías hacer esto utilizando las APIs que te ofrecen las redes sociales, que es una interfaz que de alguna forma te ayuda a ti o a los desarrolladores que trabajan para ti a interactuar con los datos que de alguna forma la gente ha creado en esas redes sociales. A continuación, tendrías que preprocesar estos datos, por ejemplo, tweets, para prepararlos para su análisis.
Esto podría incluir la eliminación de cualquier ruido en los datos, como enlaces, menciones a otros usuarios, las palabras que empiezan por arroba, por ejemplo, en Twitter, y hashtags. Todo esto te va a permitir pasar al siguiente paso, que es por fin usar NLP para realizar un análisis de sentimiento en esos tweets. Esto implica determinar si cada tweet tiene una connotación positiva, negativa o neutral. Por ejemplo, un tweet que diga amo la nueva bebida en la cafetería tendrá una connotación muy positiva, mientras que un tweet que diga no me gusta nada la nueva bebida de esa cafetería de moda tendría una connotación evidentemente negativa. Finalmente, podrías sumar los resultados para obtener una idea general de cómo se está percibiendo tu nueva bebida. Si la mayoría de los tweets tienen una connotación positiva, podrás concluir que a tus clientes les gusta su nueva bebida. Y da igual que sean 5 tweets que 50.000. Gracias al NLP vas a poder extraer esas conclusiones. Para finalizar, me gustaría compartir algunos de los conceptos clave y cómo encajan en el proceso general de NLP a partir de los ejemplos que hemos visto. El primero es la tokenización. Como os he explicado hace un momento, este es el proceso de dividir el texto en palabras individuales o tokens. Por ejemplo, la frase me gusta el café se tokenizaría en me gusta el café. Sin embargo, algunas palabras muy largas podrían dividirse en varios tokens por palabra. En segundo lugar está el análisis morfológico. Este es el proceso de entender la estructura de las palabras. Por ejemplo, la palabra corriendo se puede dividir en correr, la raíz de la palabra, y yendo, un sufijo que indica el tiempo presente continuo. En tercer lugar tenemos el etiquetado de partes del discurso, en inglés POS tagging. Este es un proceso de identificar la función gramatical de cada palabra en una frase. Por ejemplo, en la frase el gato corre rápido, el es un artículo, gato es un sustantivo, corre es un verbo y rápido es un adverbio. Todo esto que nos explicaron en el colegio lo usan las máquinas para ayudarnos en el NLP. Y pasamos a otro concepto, la pragmática, que se refiere a cómo el contexto puede afectar al significado de una oración. Por ejemplo, la frase ¿puedes cerrar la puerta? Podría ser una pregunta o una petición dependiendo del tono y el contexto en el que se dice. Seguimos con otro, el reconocimiento de entidades nombradas, o en inglés NER. Este es el proceso de identificar los nombres de personas, lugares, organizaciones dentro de un texto. Por ejemplo, en la frase Apple lanzó un nuevo iPhone, Apple y iPhone serían identificados como entidades nombradas. Y otro podría ser el análisis de sentimientos, el ejemplo que hemos visto antes de la cafetería. Este es el proceso de determinar la actitud o emoción expresada en un trozo de texto. Por ejemplo, el análisis de sentimientos podría identificar la oración amo este producto como positiva y la oración odio este producto como algo muy negativo. Y ahora ya puedes salir a la calle y gritar soy un experto en NLP, pero no es exactamente así. Estos son solo algunos de los conceptos clave en esta área de estudio. De hecho, cada uno de estos pasos es un área de investigación en sí misma y puede ser increíblemente compleja. Sin embargo, en conjunto, estos procesos permiten a los ordenadores trabajar de manera efectiva con el lenguaje humano.